Hola Pablo, mucho gusto de tenerte acá. Pablo Escorcia, director de la Escuela de Medellín. ¿Cómo estás? Hola, Jeppe, un gusto, estoy muy contento y feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. Soy muy feliz de tenerte acá por hablar de un tema que a mí me encanta, porque yo nací en la naturaleza y cuando te veo danzar, siento que tiene una conexión muy profunda con la naturaleza. Y Mm. pienso que es también porque tu origen de colombiana, que está también muy cerca con la Amazonia, con esta parte profunda del pulmón verde de este mundo. Y yo quería hablar de este tema contigo y preguntarte cuánto es importante hoy tener esta conexión con la naturaleza. Ujú. Sí, Jeppe, gracias por la pregunta y me parece que es una pregunta muy buena, es una pregunta muy profunda. Eh, quiero empezar como compartiendo una realización, como algo que me he dado cuenta, y es que muchas veces en la vida pensamos que la naturaleza está fuera nuestro, y pensamos que tenemos que ir hacia la naturaleza. Y una de las cosas que en biodanza yo he reconocido y he aprendido es que yo soy naturaleza, y que los otros, la persona que está al frente mío, la persona que me está mirando, la persona a quien yo estoy mirando, es naturaleza. Y en la medida en que yo me reconozco como parte de la naturaleza, eh, me veo parte me siento parte de un universo vivo. Es un poco lo que nos enseña, lo que nos enseña biodanza. Entonces yo parto de esa base, de que somos naturaleza y de que la biodanza es un camino ideal para reconectarnos con la naturaleza interior y reconocer la naturaleza en los otros. ¿Sí? Pero también entiendo tu pregunta de la naturaleza, el bosque, la selva, el mar, el desierto, y claro, esa también es una gran, no solo fuente de inspiración, sino fuente de regulación fisiológica y biológica. El poder ir a esos espacios donde la naturaleza está viva, genera algo en nosotros, en nuestra biología, y nos ayuda a, a recordar, nos ayuda a escuchar más profundamente, nos ayuda a sentir más profundamente y efectivamente fisiológicamente hablando, ya sabemos que el pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a que nuestro sistema nervioso se regule a sí mismo, ayuda a recuperar la plasticidad del sistema nervioso. Entonces, sí, yo soy bendecido porque como tú dices, yo nací en Colombia y mis años en Colombia fueron muy provechosos de disfrutar la exuberancia de la naturaleza en Colombia. Y ahora que vivo en Berlín, traigo eso conmigo, pero Berlín también es una ciudad muy verde y me encanta por eso, porque simplemente mirando a la ventana prácticamente lo que veo es naturaleza. Entonces, me siento muy bendecido con esa posibilidad de vivir donde viví, de vivir donde vivo, y de entender esa conexión profunda y constante con mi naturaleza y la naturaleza. Eh, Me encantó que dijiste nosotros somos naturaleza. Es así. Cuando va a escuchar que tú eres parte de todo, pienso que ahí va a entender que la naturaleza es integrada con tú mismo y tú estás integrado con la naturaleza, porque la sociedad de hoy, como dijiste tú, te va a sacar mucho de esta visión y que eres
un ser único y la naturaleza es otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, eso parte, tienes razón, y eso parte de esta disociación mente-cuerpo. Yo creo que ahí es donde empezamos a sentirnos separados de. Cuando yo siento que yo soy mi mente, que es separado de mi cuerpo, ahí hay una disociación básica conmigo mismo, disociación básica con mi naturaleza. Y me entiendo solamente como una serie de ideas, me entiendo solamente como una serie de pensamientos. Y eso es equivocado, ¿no? Es un proceso de disociación que la biodanza es fantástica para sanar esa disociación básica con nosotros mismos, pero que genera una disociación básica con el mundo, ¿no? Con la naturaleza de afuera. Yo me siento separado de esa naturaleza en el exterior del universo vivo porque básicamente me siento separado de mi propio cuerpo, de mi propia naturaleza, de mis propias sensaciones, de mis propias emociones. Y cuando recuperamos esa conexión profunda con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestra piel, eh, a través de la práctica de la biodanza, allí volvemos a reconocernos como naturaleza. Y ese cambio es trascendental, es existencial, es muy profundo. Y yo tengo la suerte que de niño viví en el bosque y esta, este espíritu de naturaleza, esta conexión muy fuerte con mi cuerpo y la naturaleza, la viví hasta pequeño. Y sé que tú también haces algo con neochamanismo, ¿no? Ujú. ¿Quieres hablar un poco de qué es? ¿Por qué no conoces el neochamanismo en biodanza? Sí, con gusto, Jeppe. Am, pero primero, si me permites, quería decir algo acerca de lo que tú dices de la conexión profunda Sí, que tú tuviste con la naturaleza y de lo salvaje, ¿sí? Porque, a ver, nuevamente, lo salvaje es la oposición a la civilización y la palabra y el concepto de salvaje nació cuando los europeos en ese momento querían describir a alguien que no fuera civilizado. Eh, pero antes de la civilización occidental, todos éramos salvajes. todo. Y salvajes entendido como una persona que está directamente conectada con la naturaleza y se siente parte de eso. ¿Qué significa estar conectado con la naturaleza para mí? Significa entender cómo funcionan los ecosistemas naturales. ¿Cuáles son los ritmos de los ecosistemas naturales? ¿Cuáles son los patrones de los ecosistemas naturales? ¿Cuáles son las redes de interacción entre sistemas vivos que hacen parte y que hacen parte de estos ecosistemas naturales? Y los seres humanos, cuando entendemos eso, nos sentimos parte porque podemos empezar a vivir nuestra vida de acorde o en acorde con esos ritmos naturales, ¿sí? Y eso para mí, si eso es ser salvaje, yo quiero ser salvaje, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? En la civilización, cuando nos civilizamos, lo que aprendemos son los ritmos, los patrones y las redes de la civilización. Nos acomodamos en la civilización, ¿sí? Que es un poco, y en ese proceso de aculturización perdemos nuestra conexión con nuestra parte salvaje, nos olvidamos de cómo escuchar los ritmos naturales y perdemos la conexión con ese lenguaje natural, ¿sí? Entonces, empezar por ahí, por entender que eso de el ser salvaje es realmente es entenderme como parte de los ritmos naturales de los ecosistemas vivos. Y ahí conecto con tu pregunta del chamanismo.
porque esa es una de las cosas más importantes que yo he aprendido a través del chamanismo y que aprendí a través del chamanismo, de asistir a ceremonias guiadas por abuelos, por abuelas, sobre todo en Colombia y América Latina, en donde se crea un espacio, un tiempo del no tiempo, en donde la magia puede aparecer. Y esa magia es ese espacio dentro de mí que me permite reconocerme como un ser natural, reconocerme como un ser parte de la naturaleza y reconocer esos ritmos que me unen a la naturaleza, ¿sí? Y eso no es solamente una experiencia linda y profunda, es una experiencia supremamente transformadora, porque cuando yo me siento parte de, yo amplío mi capacidad de amar, ¿sí? Cuando yo me siento parte de una familia, esa familia yo la amo. Cuando me siento parte de una comunidad, yo la amo. Cuando yo me siento parte del universo vivo, mi impulso natural es amar todo lo que está vivo. Entonces ahí es donde yo veo que esas ceremonias de chamanismo, de sabiduría ancestral, me ayudaron a mí a recordarme, a reconocerme como parte del universo vivo, me ayudaron a ampliar mi capacidad de amar y lógicamente todo eso iba en paralelo con mi proceso de biodanza, porque cuando yo aprendía del chamanismo, cuando estaba aprendiendo del chamanismo, estaba al mismo tiempo aprendiendo de la biodanza y vi la cantidad de similitudes y paralelos que hay y conexiones que hay entre el sistema de la biodanza y la sabiduría ancestral expresada a través de las prácticas chamánicas. Mm, yo también fui en Amazonia y cuando fui me, sor- me sorprendió cómo lo nativo de ahí está, todo depende de la naturaleza, todo. Y la enfermedad depende de la naturaleza. Tu ritmo, como dijiste tú antes, depende de la naturaleza. Si hoy va a llover, yo me quedo a hacer tranquilo, a hacer algo. Se va a ser un día de sol, voy a hacer algo, escucharse su mismo. eh, y ve que cuando está ahí al principio, te siente un poco, yo me sentí un poco incómodo, pero después estando ahí día y días, te siente parte del todo. Te Ujú, siente, eh, no siente la barrera, no siente la diferencia, no siente tampoco la diferencia de idioma, no, te siente igual en todo. Va a ujú, trascender el que son todos los esquemas que nosotros, nuestra cabeza nos pone, ¿no? ujú, Y me encantó muchísimo esto. ujú, ¿Y cómo viste que biodanza eh, puede trabajar con el neochamanismo? Yo sé que la biodanza trabaja en la línea de la vivencia y la línea de la trascendencia, están conectadas profundamente con la parte de la naturaleza, ¿no? ¿Y ujú. quiere explicar un poco mejor esto? Sí, ese es un tema para mí apasionante. Es uno de los temas que más me ha ocupado como profesor de biodanza, porque yo encuentro muchísimas similitudes entre el sistema biodanza y las prácticas chamánicas de sabiduría ancestral. Una, una de las primeras similitudes que quisiera compartir es el aspecto de la ceremonia, es el aspecto de ese tiempo donde no hay tiempo. Esa conexión profunda con nosotros mismos
que se genera en los espacios ceremoniales. ¿Sí? Yo siento que la sabiduría ancestral estaba basada en esa conexión profunda con la naturaleza interior y exterior, y ellos entendían lo importante de crear ceremonias y de hacer ceremonias de agradecimiento, de transformación y de gratitud para la naturaleza por todo lo que les estaba dando, ¿sí? Había un balance muy claro entre dar y recibir, había un balance muy claro de reciprocidad con la naturaleza. Un poco como tú lo mencionabas anteriormente, de cuando tú estás en la naturaleza el suficiente tiempo, tus ritmos empiezan a ser los ritmos de la naturaleza, ¿sí? Y eso quiere decir que también son mis ritmos, porque yo soy parte de la naturaleza. Yo me reconozco como parte de la naturaleza y respeto mis propios ritmos, ¿sí? En las sociedades civilizadas eso no pasa. Seguimos el ritmo del bus, del metro, de las citas, de lo que nuestra mente nos dice, ¿sí? Y la biodanza para nosotros como seres civilizados se convierte en un oasis de sanidad, en un oasis para recuperar la parte sana, recuperar, eh, remember, para recordar la parte sana de nosotros mismos, la parte viva de nosotros mismos. Entonces, creo que el aspecto de la ceremonia y la vivencia de biodanza entendida como una ceremonia de transformación es un elemento que comparten tanto la biodanza como las prácticas chamánicas. Por otro lado, hay otra similitud que para mí también es muy importante y es el proceso de integración y transformación y trascendencia que aparecen en las ceremonias chamánicas y en el sistema biodanza. En las ceremonias chamánicas, sobre todo en aquellas donde se usa medicina, ¿ya? Plantas medicinales, eh, es un proceso en el cual entramos en un proceso en el cual nos conectamos profundamente con nosotros mismos, con la intención de integrar distintas partes de nosotros mismos que estaban desintegradas, ¿sí? Poner nuestra mirada en esas partes de nosotros que tal vez no nos gusta ver, pero que son parte nuestra, que son nuestras sombras. Y a través de la medicina, a través de los cantos del chamán, a través de la música que se vive en la naturaleza en esas ceremonias, entramos en un proceso de sanación y de reintegración, integrar, reintegrar esas partes disociadas, esas partes perdidas de nuestro propio ser, de nuestra identidad. Para mí, eso describe muy bien también el proceso de evolución, de integración y trascendencia al cual nos invita la biodanza. ¿Sí? A través de la práctica regular de la biodanza, nosotros empezamos a recordar que somos parte de la naturaleza, empezamos a recordar y a reconocernos, reconocer esas partes nuestras que no están integradas y orgánicamente dejar que se integren, recordar lo que somos realmente. Y en ese proceso trascendemos a distintos estados más integrados, por ponerlo así, más conscientes de nosotros mismos. Cuando hablaba antes de esa capacidad de amor expandida, eso pasa, ese es uno de los efectos que aparecen cuando yo me aprendo a amar a mí mismo más, cuando yo aprendo a amar hasta mis sombras y esas sombras dejan de ser sombras porque ya las estoy viendo, les estoy poniendo luz. Entonces, el, espacio, el proceso de integración que nos proponen las ceremonias de sabiduría ancestral son muy similares a las que nos propone la biodanza. Lógicamente, en la biodanza no utilizamos plantas sagradas, en la biodanza no utilizamos sustancias y no se necesitan para que ese proceso funcione, lo cual es una de las de la magia de la biodanza, ¿no? Y quiero parar aquí para ver cómo resuena esto en ti. Me encanta escucharte porque es una resonancia muy linda, muy fuerte y que
que me pasó a mí también y me sentí parte de una tribu. Y esta experiencia en mí, biodanza, también ha hecho un trabajo de integración con mí mismo, pero cuando fui ahí en contacto con esta tribu, con esta ritual y todo, eh, mi ego, mi parte de ego, eh, se sacó, se sacó completamente. Y yo estaba un poco luchando con esta parte porque me molestaba a veces que iba a condicionar mi humor y ahí se sacó. Cuando volví, eh, aprendí mejor cómo biodanza trabaja ya en esta cosa, en este procedimiento de evolución, de contacto con naturaleza en tú mismo. Y, es la cosa que me dejó más el seño es dejar esta parte de ego. Ujú, ujú, Sentirme libre, completamente libre de toda la estructura que la vida me ponía, que mi pasado me ponía ahí siempre cerca, ujú, ¿no? ujú. Sí, es cierto. Y Jeppe, gracias por compartir un poco de tu experiencia en el Amazonas. Claro, el Amazonas es, es una experiencia extrema también. Es, como tú lo dices, es el pulmón del mundo y es el sitio con mayor biodiversidad en el planeta. Y es imposible no sentir la naturaleza viva en el Amazonas, ¿sí? Sobre todo en las noches. No sé si te pasó lo mismo, pero en las noches eran más ruidosas que el día, Uf, ¿sí? En las noches tú sientes el pulsar de los insectos, y eso, eso tiene impacto en nosotros, ¿sí? Ese pulsar natural que está constantemente ahí, de alguna manera te invita a entrar en ese ritmo, te invita a entrar en el ritmo natural y lo que tú dices es cierto, nos invita a soltar un poco nuestro ego, a soltar un poco nuestra individualidad, que es en lo que hemos sido entrenados. Las personas civilizadas, como tú y yo, hemos sido entrenados en individualizar. Es yo como individuo, yo tengo que cuidar de mí y estoy en contacto con el mundo, pero soy yo, ¿sí? En la experiencia de estar en la selva o en la experiencia de entrar a ceremonias de sabiduría ancestral o en la experiencia de entrar a una vivencia de biodanza. Esas experiencias lo que nos inviten es a redefinir las barreras y los bordes entre lo que soy yo y lo que es el universo vivo, ¿sí? Y ahí es donde, de ahí nace la conexión profunda con la tribu, la conexión profunda con la comunidad. Cuando yo, sí, yo soy yo, pero yo soy nosotros. Sí, yo me constituyo en el nosotros. Mi identidad se constituye en el nosotros, no solamente en el yo. Y eso es algo que lo tienen mucho las sabidurías ancestrales, lo enseñan las sabidurías ancestrales y también lo recordamos en la biodanza. ¿Sí? La importancia de si es importante tú y es importante aprender a poner límites, es importante aprender a empoderarte, ya, todo eso es muy importante, pero es igualmente importante el aprender a disolver mis límites en la relación y aprender a amar profundamente, que es una de las misiones que nos dejó a todos los biodanzantes Rolando Toro, es recordar cómo amar, recordar cómo volver a amar. Y eso pasa por ese proceso de integrar partes de mi ego, reconocerme como parte de un cuerpo, de un universo más grande y aprender que yo, como me tengo que amar a mí,
estoy al mismo tiempo amando ese universo vivo. Es increíble cómo biodanza tiene esta forma de conectarnos con el grupo, del ritual, de la danza, que son todas cosas que Rolando tomó inspiración dal neochamanesimo, dallo rituale che tenía nuestro ancestro, que tenía cada pueblo en cada parte del mundo, da África, da Noruega, eh, da Centroamérica. En todas partes. Que no exista chamanismo en este momento en ciertas partes del mundo no quiere decir que nunca existió. Quiere decir que ahora ya no existe, pero hay evidencias de prácticas chamánicas y prácticas ancestrales prácticamente en todas partes del mundo. Sí, y eso me dice a mí que el chamanismo es natural, que el chamanismo hace parte de nuestra naturaleza. Y cuando yo hablo del chamanismo, estoy hablando de esa serie de prácticas que nos conectan con lo trascendente, que nos conectan con eso más grande y que nos ayudan a sincronizarnos con el universo vivo. Eran prácticas que eran muy importantes para la espiritualidad de esas comunidades, pero también para la vida diaria de esas comunidades. Los chamanes no solamente eran parte de los líderes de las comunidades, sino también eran los sanadores, las personas que sabían cómo utilizar las plantas para sanar, ¿sí? Entonces, y ellos aprendían eso, no solamente a través de sus propios maestros, pero a través de los maestros que ellos encontraban en sus viajes chamánicos, ¿sí? Que ese es otro tema, ¿ya? Pero ahí tal vez no es un momento para ahora, pero lo que quiero recuperar de lo que dices es la importancia de los rituales. Eh, Hemos perdido en nuestro mundo actual esa capacidad de entrar en espacio ritual, de entrar en la ceremonia, de conectar con lo sagrado y conectar con lo sagrado no solamente afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Yo creo que te has dado cuenta que para mí no hay una diferencia muy clara entre lo que pasa dentro de mí y lo que pasa en el universo vivo, porque yo me reconozco como universo vivo, ¿sí? Entonces, el, el, el ritual me ayuda a mí, nos ayuda a nosotros a entrar en espacios de conciencia profunda acerca de nuestro momento y de qué es lo importante para cuidar la vida. Porque yo siento que los seres humanos estamos en este momento, en este planeta, para cuidar la vida, ¿sí? Y, y a partir de ahí es donde el espacio ritual me ayuda a mí a recordar ese propósito eh, y a recoger fuerzas para poder vivir de esa manera. ¿Sí tiene sentido eso? Tenemos que hacer un pasito atrás, de donde no alejamos, un pasito atrás en la parte del ritual y en la parte de la conciencia de la madre tierra, de nuestro lugar sagrado, que es la tierra, que somos nosotros con la tierra y con la naturaleza, toda esta integración de todo lo ser vivente es una danza que sigue, pero no alejamos un poquito, ¿no? Sí, lo que pasó, Jeppe, en mi opinión, es que, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero uno de los hechos más importantes que generó esa disociación es cómo las religiones tomaron control de la espiritualidad de los seres humanos, ¿sí? Y entonces yo sentía para poder conectar con mi parte espiritual tenía que asistir a una práctica religiosa, yendo a donde un lugar, donde una persona que sí tenía un contacto directo con lo sagrado, ¿sí? Las religiones se convirtieron en intermediarios entre la espiritualidad universal y mi espiritualidad.
Y ahí yo creo que eso ayudó o no ayudó a que mantuviéramos esa conexión profunda, trascendental y sagrada con nosotros mismos. Y reconocer que yo no necesito ir a ninguna parte para hacer una ceremonia, para entrar en ceremonia. Eh, y que claro, cuando las ceremonias son colectivas, son más profundas. Por eso, por lo que hablábamos ahora de la tribu, de la sensación de comunidad, es más fuerte, porque además fortalece mi sentido de parte de la comunidad. Pero eso no quiere decir que yo, por mí mismo, no sea un ser espiritual y no tenga la capacidad de entrar en espacios de conexión profunda espiritual conmigo mismo y con el universo vivo. Entonces, eh, lo que hacemos en biodanza, nuevamente volviendo al tema, al primer tema que tocamos de las ceremonias, eh, me parece que biodanza nos recuerda nuevamente la importancia de la ceremonia, la importancia de lo ritual, la importancia de crear un espacio de tiempo afuera del tiempo, en donde y la vivencia se convierte en un puente entre mis sueños, mis deseos, mi espiritualidad y el mundo real. Y ahí es donde entra, estoy hablando de la línea de trascendencia, especialmente de la biodanza. Y por eso esa línea es la que más me gusta a mí personalmente, porque yo siento que cada vez que vamos a danzar entramos en ceremonia y entramos en ceremonia para conectar. Eso que es no, nuevamente, mis sueños, mis deseos, mis expectativas, mis plegarias, ¿ya? Y, y el mundo real, el mundo del día a día. Em, Piensa que todo esto pasa por el aprender escuchar, aprender sentir todo esto, en- entrar en contacto con la parte del lo siento, lo escucho, lo siento en mi piel, lo escucho en mi cuerpo. Sí, sí, porque la espiritualidad es una experiencia. La conexión profunda con mi espíritu y con el nivel espiritual de la realidad es una experiencia que se siente. No es una experiencia mental solamente, no, la experiencia, una experiencia espiritual trascendente involucra todo mi ser y por lo tanto puede ser una experiencia transformadora, ¿sí? Porque involucra todo mi ser, ¿sí? Entonces, y sí, tú tienes razón, eso tiene que ver con aprender a escuchar, pero cuando yo te escucho decir aprender a escuchar, lo que a mí me surge es aprender a desarrollar una sensibilidad más fina para poder percibir más cosas dentro de mí y más cosas en las relaciones, ¿sí? Más elementos en las relaciones, ¿sí? Y esa sensitividad, esa sensibilidad la desarrollamos a través de la práctica de la biodanza. Se desarrolla, ¿sí? Yo lo llamo aprender a escuchar con todo mi cuerpo, pero básicamente a lo que me estoy refiriendo es que la piel se convierta en antenas y yo sea capaz hasta de escuchar el silencio. Y esas son experiencias profundamente trascendentales y espirituales. Sí, cada mínima vibración, cada mínima sensación, em, además de lo escuchar como estamos acostumbrados, ¿no? Pero Exactamente. de ir a escuchar más profundamente, más la parte visceral, eh, profunda, primordial. Escuchar mis intuiciones, escuchar mis sensaciones, no solamente escuchar mis pensamientos o las palabras que me dicen, porque eso es básicamente oír, tal vez en el español hay esa diferencia entre oír y escuchar, pero cuando estamos hablando de escuchar, estamos hablando de realmente prestar atención a todo lo que está pasando dentro de mí. Y lo que pasa, Jeppe, es que muchos de nosotros hemos perdido esa capacidad porque necesitamos funcionar, ¿sí? Estamos nuevamente en una civilización, una cultura en donde
El objetivo es funcionar, es producir, es consumir, es seguir para adelante, ¿sí? Y es estar con el aparato al frente de mi cabeza. Y en esas prácticas perdemos esa sensibilidad, perdemos la posibilidad de realmente escuchar nuestras intuiciones. Y después se convierte en algo muy caótico, porque yo sigo sintiendo emociones, yo sigo sintiendo sensaciones, sigo sintiendo intuiciones, pero no, pero olvidé su lenguaje, olvidé lo que significan para nosotros, lo que significan para mí, ¿sí? Y en biodanza nos invita a recuperar la conexión profunda y sensible con nosotros mismos, con ese lenguaje, para poder después entenderte a ti, entender al otro de una mucho mejor, de una manera mucho más empática, de una manera más compasiva, y poder crear relaciones vivas realmente, ¿sí? Y te voy a hacer la última pregunta, pero quiero que vamos hablando otra vez de este tema porque eh, es demasiado poco el tiempo y el tema es así vasto, así, eh, está muchas cosas de decir que pienso que no, que una vida no es suficiente. Sí, tienes razón, tienes razón. Tanto la biodanza es un camino interminable como el chamanismo también. El chamanismo es una escuela de por siempre. Sí. Y yo quería que dejaste un pensamiento, un pensiero por quien no conoce biodanza y que tenga, que tiene duda si hacer biodanza, si no hacerla, por qué hacer biodanza y qué te siente de Mm. transmitir, de decir. Esas preguntas siempre son difíciles para Está mí. muy difícil. Es el momento para inspirar a los otros, mira, eh, teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado el día de hoy y nuevamente con mucha gratitud, No, gracias Jeff, por abrir este espacio y por invitarme. Eh, yo siento que en la biodanza podemos vivenciar, podemos experimentar lo que significa una red viva afectiva. ¿Sí? El sentirme yo parte de una red afectiva que está viva, que me ayuda a sostenerme a mí mismo, que me ayuda a crearme a mí mismo y al mismo tiempo yo con mi presencia ayudo a que los otros hagan lo mismo. Y cuando yo hablo de esta red afectiva viva, no solamente estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando de la biodanza, también nos ayuda a reconocernos parte de esa red ampliada, viva, afectiva que sostiene el universo. Entonces yo siento que si la persona está curiosa por sentirse parte de algo más grande, sentirse parte de encontrar un propósito más trascendental, la biodanza es un camino ideal para eso. Y gracias por esta palabra. Y que siente de decir algo a uno que empieza la formación o que empieza, que ya conoce biodanza. Felicitaciones, qué buena decisión. Y yo lo inspiraría a que revisara, a que se informara o a que investigara, a que estuviera curioso acerca de las sabidurías ancestrales. Ahí hay mucho. Rolando Toro tomó mucha inspiración de los rituales ancestrales, como tú lo mencionabas, de las prácticas ancestrales de sanación e integración. Entonces, sí, yo inspiraría a una persona que ya está diciendo, bueno, la biodanza es algo para mí, quiero que sea parte de mi vida, que también mire en ese lugar de las sabidurías ancestrales, porque ahí hay mucha sabiduría que puede ser muy útil para este camino en la biodanza. Pablo,
Gracias mucho por tu tiempo, tu palabra, tu inspiración, tu experiencia de vida, que a mí me encanta mucho este tema y siento que también cuando te veo danzar, me va a transmitir toda esta conciencia, toda esta profundidad en este tema. eh, con tu música, con tu movimiento, con la danza que propone, me encanta y me pone más cerca de todo el que hablamos. Ah, Entonces, muchas gracias y espero que dancemos pronto nuevamente. sí, claro. Gracias. Sí.